1 de Juan 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora vamos a leer en Hebreos 9. Hebreos 9, versículos 23 al 28. Hebreos 9, 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Hemos leído la palabra perfecta de Dios. Vamos a orar a Él en este momento. Padre, muchas gracias por la oportunidad otra vez para abrir la Biblia, para abrir lo que es tu palabra y no la palabra del hombre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que vamos a estudiar hoy y que podamos ver cambios en nuestras vidas, maravillarnos mucho más de Cristo y maravillarnos de tu amor para con nosotros. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Mientras estudiamos lo que creemos como iglesia, ahora nos encontramos estudiando específicamente las doctrinas de la gracia. Yo dije al principio que no uso mucho el término calvinismo, pero esos son lo que normalmente se llaman los 5 puntos de calvinismo, aunque reconocemos que no son puntos de Calvino, sino simplemente lo que la Biblia misma enseña. Yo estaba escuchando un mensaje de un predicador escocés la semana pasada y él cuenta la historia de que Dios le salvó a sus 19 años, estaba en una iglesia bautista allá en Escocia. Después de 2 años en su iglesia, se acercó con los ancianos de su iglesia y les dijo que había encontrado algo maravilloso en la Biblia. Ellos estaban muy emocionados por él. ¿Qué encontraste en la Biblia? Y él dijo, yo encontré que antes de que yo escogí a Dios, Él me escogió a mí. Y unos ancianos le dijo, un poquito molesto, enojado, eso es calvinismo. Y ese predicador dijo que era muy inocente, nunca había escuchado ese término en su vida, y él dijo, no, lo encontré en Romanos 8. Ese es el punto. No estoy predicando esos mensajes para debatir ni argumentar, para defender una posición teológica. Esas verdades están en la Biblia. Si una persona cree en la Biblia, debería creer en esas doctrinas. Estoy predicando esos mensajes para recordarnos a nosotros que hemos estudiado eso antes de lo que creemos y para enseñar a las personas nuevas lo que la Biblia enseña. Y todo para que glorifiquemos a Dios más. Todo para que nos maravillemos más de quién es Dios. Porque toda esa doctrina nunca debería llevarnos solamente a tener más conocimiento y jactarnos de cuánto creemos o lo que creemos. Todo eso debería llevarnos a los pies de Cristo en humildad, maravillándonos de que Dios nos ha salvado. Entonces continuamos con nuestro estudio de lo que creemos, con lo que normalmente es el punto más difícil para la gente cuando llega a las doctrinas de la gracia. Es lo que se llama la redención particular. Hace algunas semanas empezamos este estudio con el hecho de que Dios es absolutamente soberano sobre todas las cosas, incluyendo la salvación. El ser humano, por otro lado, es completamente depravado y totalmente corrupto en cada parte, sin la capacidad ni el deseo de buscar a Dios, sin poder merecer el favor de Dios en la salvación. Y por eso la obra de la salvación solamente es posible por alguien fuera de nosotros. Eso es por Dios. La salvación es obra del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vimos la vez pasada, Dios Padre nos escoge antes de la fundación del mundo.
Hoy vamos a ver la parte de Dios Hijo. Él vino y vivió y murió y resucitó por nosotros y nuestra salvación. Pero la pregunta para hoy, la pregunta que tenemos que entender y responder es, ¿para quiénes murió Cristo? Cristo vino, Cristo vivió, Cristo murió. Eso es obvio para cualquier persona que lee la Biblia. Pero la pregunta es, ¿para quiénes Cristo murió? Y en respuesta a esta pregunta, la Biblia, y por eso la doctrina reformada, responde de manera muy clara. Cristo no murió por todos, sino solamente por todo aquel que ha sido elegido por el Padre antes de la fundación del mundo para salvación. Esto a veces se llama la expiación o redención limitada, pero yo no me gusta ese término porque no limitamos esto. Es nada más que Cristo murió por un grupo de personas en particular. Yo siempre hablo de la redención particular. No limitamos la muerte de Cristo, decimos que logró su propósito. Y su propósito no era redimir a todos, sino nada más a los escogidos. Cristo murió para salvar a algunas personas en particular, no simplemente para hacer que la salvación sea posible para todos. Entonces, una redención particular no es una redención limitada. Eso tiene mucho sentido cuando pensamos en las doctrinas que hemos visto hasta este punto. Ya vimos, tenemos una depravación o corrupción total. Nadie puede y nadie quiere buscar a Dios para ser salvo por sus propios méritos. Necesitamos a Dios, solamente Él lo puede hacer. Y Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Escogió a algunos, no a todos, para salvación. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Hasta aquí hemos visto eso. Y si entendemos entonces que Dios ha escogido a algunos y ha pasado por alto a otros, si entendemos que Dios no va a salvar a todos, si entendemos que Dios ha escogido a un grupo particular de personas para salvar, entonces no debe ser tan difícil entender que Cristo murió por el mismo grupo de personas. Murió por los elegidos, no murió por todos. Murió por aquellos que el Padre había escogido antes de la fundación del mundo. No murió por aquellos que el Padre ha pasado por alto. Un pastor puritano dijo, el Hijo no puede morir por aquellos que el Padre nunca eligió. No tendría sentido. Esto realmente es el tema. El tema es el propósito de la muerte de Cristo. ¿Qué quería hacer? ¿Qué era el propósito de su muerte? La cuestión aquí es lo que Cristo quería hacer en su muerte y si lo hizo o no. Si logró su propósito o no. Si Cristo murió para redimir a todo el mundo, Él falló. Si Cristo murió para todos en general, pero no todos son salvos, entonces no murió por nada en particular. Depende de la persona si va a aceptar su muerte o no. Pero nosotros decimos con la Biblia que Cristo murió con el propósito de salvar a todo aquel que el Padre había escogido y que logró su propósito. Cristo murió para redimir a todo aquel que el Padre había escogido para salvación y en verdad los redimió. Esa es la proposición. Vayamos directamente al punto. ¿Qué queremos hacer con todo eso? ¿Qué queremos hacer con la redención particular? Y voy a estar repitiendo mucho, pero es porque es muy importante. Quiero que captemos bien y podamos tal vez explicar eso bien a otros. Entonces, perdonen la repetición, pero creo que es importante. La redención particular significa que Cristo murió solamente por su pueblo, solamente por los escogidos, no por todo ser humano en toda la historia. Su redención logró su propósito. Él pagó la paga y la muerte eterna por todo aquel que el Padre había escogido para ser sus hijos. Nuestra confesión dice, ni otros son redimidos por Cristo, eficazmente llamados, justificados, adoptados, santificados y salvos, sino solamente los escogidos. Por eso vamos en orden. Ya vimos la lección, ya vimos bíblicamente Dios ha elegido nada más a algunos y por eso este punto no debe ser tan difícil. Cristo murió por el mismo grupo que el Padre había escogido. Yo pienso que aunque es más impactante expresar esta verdad en el negativo, Cristo no murió por todos, y esto impacta a todos, ¿no? Es mucho mejor definir la creencia de manera positiva. Cristo murió por todo aquel que el Padre escogió. Cristo murió y pagó el precio por todo aquel que Dios quiere salvar. Y eso significa que la muerte de Cristo no hizo posible la salvación.
sino que en verdad compró la salvación, logró la salvación de cada escogido, de cada persona que Dios va a salvar. Vamos a pensar de esta manera. Hay solamente 3 opciones en cuanto a la muerte de Cristo. Primera opción. Cristo murió para salvar a todos los hombres. Esta opción dice que Cristo murió por todos con la intención que todos sean salvos. Eso se llama el universalismo. Que nadie va al infierno, que todos van a estar en el cielo eventualmente. No es una creencia cristiana. Una persona no puede creer esto y ser cristiano. La Biblia es muy clara en Lucas 16, en Apocalipsis 20, en otros lugares, que existe un infierno y que hay personas en este momento en el infierno. Pues no podemos creer que todos serán salvos. Y por eso no podemos creer que Cristo murió con la intención de salvar a todos los hermanos en toda la historia. Si fuera así, Cristo falló. Eso no puede ser. La segunda opción es que Cristo murió para no salvar a nadie en particular. Es decir, Cristo murió por todos y después los que deciden creer en Él serán salvos. Es la creencia de tal vez la mayoría de los cristianos hoy en día. Así crecí yo con esta creencia. Para muchos de esos cristianos o personas con esta idea es porque no entienden la depravación total. Piensan que Cristo hizo posible la salvación, ahora tenemos que aceptarla. Pero esto hace que la base de la salvación sea nuestra decisión. Si yo acepto o no, es una salvación por obras y no creemos en eso. La Biblia dice, nadie busca a Dios. Nadie puede aceptar una salvación que Dios hizo posible. Naturalmente, cada ser humano la va a rechazar. Entonces, esta opción tampoco puede ser correcta. No podemos creer que Cristo murió por todos y después todos van a decidir por sí mismos si van a aceptar esa salvación que Cristo ofrece. Imposible. Esta perspectiva también hace que Cristo sea muy débil. Eso es un Cristo sin poder porque está ofreciendo la salvación a todos, queriendo que todos sean salvos y solamente algunos van a aceptar. No, Cristo no está ofreciendo la salvación desesperadamente esperando que alguien la acepte. Cristo es Dios. Cristo murió para salvar a todo aquel que va a ser salvo. Y logró su propósito. En su muerte proveyó la salvación para cada elegido de Dios. Otras personas defienden esta posición, que Cristo murió por todos para hacer posible la salvación, pero dicen que es Dios quien da el poder a la persona para aceptarla, que Dios hace una obra en la persona para que pueda aceptar la obra de Cristo. Mejor, pero todavía incorrecto. Ante todo, porque no tiene sentido que Cristo murió por todos, pero Dios solamente va a salvar a algunos. Si es así, ¿por qué Cristo murió por todos? Tendríamos que decir que Cristo murió por personas que no son elegidas. Que Cristo murió por personas que no van a ser salvas. Y la conclusión es que Cristo murió por personas que ahora están en el infierno. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible creer eso. Cristo murió por personas que están en el infierno. Eso va completamente en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia siempre habla de la obra de Cristo en términos concretos, diciendo que lo que hizo realmente salvó a su pueblo. Nunca habla de algo que hizo posible la salvación. Nunca. Cristo mismo dijo en la cruz, apenas lo leímos en Juan 19, consumado es. Las últimas palabras de Cristo no eran, la salvación ya es posible. No es lo que dijo. Consumado es, he realizado la obra de la salvación de mi pueblo es consumada, es terminada, ya lo he hecho. No hay nada posible allá, ¿verdad? Lo hizo. Entonces no creemos que la voluntad de Cristo en morir en la cruz y la voluntad del Padre en la elección sean dos voluntades diferentes. La misma voluntad, es el mismo propósito del Padre y del Hijo. Dios, el Padre, escogió a ciertas personas para que sean salvas y Dios, el Hijo, murió por ellos para que sean salvos. Cristo no murió por todos haciendo posible la salvación, ya dependiendo de la aceptación de la persona. Cristo no murió por todos y algunos por quienes murió en este momento están en el infierno. Cristo murió por los elegidos y logró su salvación. Es la única otra opción. La única otra opción. Cristo murió
para salvar a un cierto número de personas. Cristo murió por su pueblo y solamente por su pueblo. En su muerte cumplió la obra, en verdad realizó la obra de salvación por su pueblo. Es lo que se llama la redención particular. Cristo murió para salvar a su pueblo y en particular y en verdad lo salvó. Eso es lo que creemos. Y la Biblia confirma esta verdad. La Biblia habla mucho de la muerte de Cristo en términos particulares. Cristo murió por los llamados, por su pueblo, por sus amigos, por sus ovejas, por la iglesia, por nosotros, por muchos. Voy a citar nada más algunos versículos. Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 10, 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo que quiero enfatizar aquí es el propósito de la muerte de Cristo. No murió para todos en general, esperando que algunos lo aceptaran para ser salvos. La muerte de Cristo logró la salvación. Regresamos por favor a Hebreos 9, lo que leímos al principio. Hebreos 9, 23 a 28, que vamos a leer otra vez. Muy importante ahora que yo he explicado la definición y todo lo que ustedes vean bíblicamente. Por eso los versículos, ¿no? Para que veamos bíblicamente que esa es la verdad. Aquí en Hebreos 9 vemos que la Biblia aquí habla de la muerte de Cristo en términos concretos, lo que Cristo hizo, no lo que Cristo hizo posible. Fíjense bien, Hebreos 9, otra vez 23 a 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Hay alguna parte de este pasaje que habla de la obra de Cristo como algo que hizo posible la salvación? ¿Hay alguna cosa aquí que da la impresión de que Cristo realmente no hizo nada, sino que hizo posible la limpieza de pecados? ¿Algo? No. Habla aquí en términos completamente concretos. Versículo 26 es la clave. Como dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Dice aquí, para quitar de medio el pecado de las personas que le aceptan. ¿Es lo que dice? No es lo que dice. Dice, para hacer posible la limpieza de pecados. No. Habla muy fuertemente. Cristo quitó de medio el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Obviamente Cristo no hizo esto para personas en el infierno. Cristo no quitó los pecados de personas del infierno, porque si hubiera quitado los pecados, no estarían en el infierno, ahora sufriendo por esos pecados. ¿Me entendemos? Sí. Entonces, la verdad es que no podemos, honestamente, llegar a la Biblia con el deseo de entender lo que dice, lo que enseña en cuanto a la muerte de Cristo, y llegar a la conclusión que Cristo murió para hacer posible una salvación para todos. No es lo que la Biblia dice. La Biblia nunca habla de la muerte de Cristo como algo que hizo posible la salvación, sino siempre habla de la muerte de Cristo como algo que compró la salvación, que logró la salvación. Él murió y compró la salvación para todo aquel que Dios escogió para salvación antes de la fundación del mundo. Entonces regresamos a la pregunta, ¿para quiénes Cristo murió? ¿Para quienes sufrió en la cruz derramando su sangre y haciendo la obra de redención? Solamente para los escogidos.
Un pastor dijo, Cristo entregó su vida por sus corderos y únicamente por sus corderos. Además, la expiación aseguró la salvación de todos los escogidos. La expiación era una obra de redención real, no meramente potencial. Según este punto de vista, no hay ninguna posibilidad de que el designio y la intención de Dios para la expiación fuesen frustrados. El propósito de Dios en la salvación es seguro. Creemos en la redención particular porque la Biblia habla de lo que hizo la muerte de Cristo, no que lo hizo posible. Entonces la pregunta ahora, que normalmente sigue, es, no, pero pastor, estoy seguro, lo he leído, que la Biblia dice que Cristo murió por todos, que murió por todo el mundo, ¿verdad? Obviamente no tenemos el tiempo para estudiar cada versículo en la Biblia que parece decir que Cristo murió por todos. Esto hemos estudiado en el pasado. Si alguien está interesado, yo puedo dar los mensajes, las notas. Estoy dispuesto a sentarme con cualquier persona para platicar de cualquier pasaje sin ningún miedo. Pero obviamente en un tiempo ahora no tenemos el tiempo para hablar de todo. Simplemente quiero decir que siempre tenemos que interpretar cada versículo y cada pasaje en su contexto. Cualquier versículo que te hace dudar de esa doctrina, estúdialo por ti mismo. Cuando la Biblia usa términos como todos y el mundo, fíjate siempre en el contexto para entender a qué se refiere con todos o el mundo, porque casi nunca se usa la palabra todos o usa la palabra todos el mundo para hablar de cada ser humano que jamás ha vivido en la historia del mundo. Casi nunca se usa así. Pero quiero que consideremos nada más un pasaje, porque tenemos que ver algo. En 1 Juan, lo que leemos para empezar. Este es el versículo que casi siempre se usa para intentar probar que Cristo murió por todos. Pero yo creo que es una de las pruebas más fuertes para mostrar que Cristo no murió por todos, sino solamente murió por los escogidos. Otra vez regresamos a 1 Juan 2.2. 1 Juan 2.2. Otra vez empezando desde el versículo 1. Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no peques. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él, eso es Cristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok. Lo que dicen las personas que creen que Cristo murió por cada persona que jamás ha vivido en toda la historia, ellos dicen que este versículo dice que Cristo es la propiciación no solamente por nuestros pecados, y dicen nuestro se refiere a nosotros como cristianos, sino también por los de todo el mundo. Por eso dicen Cristo murió por todas las personas que jamás han vivido en toda la historia del mundo. Porque dicen aquí, dice todo el mundo, cada persona que ha vivido en toda la historia, todo el mundo. Pero la clave para entender este versículo es su contexto en cuanto a la definición de la palabra propiciación. ¿Qué significa propiciación? Muchas personas no saben, es el primer problema. Propiciación significa que el sacrificio redentor de Cristo ha satisfecho los requisitos de la ira santa de Dios en contra del pecado humano. O más sencillamente, Cristo sufrió en nuestro lugar y apaciguó la ira de Dios en contra de nuestros pecados. Él sufrió la ira de Dios en vez de nosotros, en lugar de nosotros. Esa es la propiciación. ¿Okay? Propiciación significa que la muerte de Cristo apaciguó la ira de Dios en contra del pecado. Cuando recibimos la propiciación significa Dios nunca va a derramar su ira sobre nosotros porque Cristo la sufrió por mí. ¿Entendible? ¿Entendemos? Okay. Eso es importante. Entonces, si una persona ha recibido la propiciación de sus pecados, si Cristo ha sufrido la ira de Dios por los pecados de una persona, significa que ya no hay más ira para esa persona, ¿verdad? Que significa que esa persona nunca va a ir al infierno, ¿verdad? Porque ya no hay más ira de Dios. Entonces, si alguien quiere decir Cristo es la propiciación por todo el mundo, cada persona que jamás ha vivido, ¿qué está diciendo? No hay nadie en el infierno.
Porque Dios nunca va a mandar a nadie al infierno que ha tenido sus pecados propiciados. Imposible. La razón por la cual alguien está en el infierno es porque está bajo la ira de Dios. Si Cristo ha quitado, si ha apaciguado la ira de Dios por los pecados de una persona, tal persona ya es salva. Las únicas personas propiciadas son personas salvas. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bíblicamente, lógicamente, tiene sentido. Entonces, personas que quieren usar este versículo para probar que Cristo murió por todo el mundo, están probando más de lo que quieran probar. Porque la conclusión de eso es entonces todos van a ser salvos. Si tú dices que Cristo es la propiciación por cada persona que jamás ha vivido en toda la historia, entonces tú crees en el universalismo. Tú crees que todos van a ser salvos, que no hay nada en el infierno. Eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Entonces no puede ser la interpretación correcta de ese versículo. ¿De acuerdo? No puede ser. Sé lo que significa ese versículo. No puede ser que Cristo ha propiciado los pecados de cada persona en toda la historia. Imposible. Algunas personas reconocen esto y dicen, no, pero lo que quiere decir aquí es que Cristo hizo posible la propiciación. Y otra vez regresamos al mismo problema. No es lo que dice. ¿Qué dice el versículo? Versículo 2. Él es la propiciación. No dice Él hizo posible la propiciación. No dice aquí Cristo es la propiciación para cada persona que le acepte. No es lo que dice. No podemos agregar a la Biblia. Cristo es la propiciación. Entonces, no, a unas personas que quieren correctamente no caer en el error del universalismo, no, Cristo hizo posible, Cristo es la propiciación para los que creen en Él. No es lo que dice y no podemos creer eso. Entonces, por esas razones entendemos que este versículo no puede decir que Cristo murió por cada persona que ha vivido en toda la historia. ¿Hasta aquí bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Es la pregunta. Si no significa eso, ¿qué es lo que significa? Es la misma respuesta que tenemos para cualquier pasaje que habla del mundo o de todos. Tenemos que ver el contexto. Muy pocas veces, casi nunca, la palabra mundo se refiere a cada persona en toda la historia. Vamos a ver un ejemplo. Ven conmigo en Lucas 2:1. Este capítulo tan conocido por el nacimiento de Cristo. Y hay muchas otras pruebas, ¿ok? Nada más tenemos tiempo para una. Y voy a probar que cuando la Biblia dice todo el mundo, no siempre se refiere, casi nunca se refiere a cada persona en toda la historia. Siempre hay un contexto. Contexto. Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ven el problema, ¿verdad? ¿Quiere decir aquí que cada persona en toda la historia iba a ser empadronada? No tiene sentido. ¿Quiere decir que cada persona en el mundo en ese entonces iba a ser empadronada? Tampoco. ¿Piensa que los mexicas o quien quiera que está viviendo aquí en este país hace 2000 años fueron empadronados? Eso no es lo que significa. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo en el tiempo y bajo el gobierno de Augusto César. El contexto nos explica qué significa todo el mundo. La frase todo el mundo es limitada por su contexto. ¿Sí? Hay muchísimos otros ejemplos. Cuando lees entonces en tu Biblia de todos o todo el mundo, siempre ve el contexto para entender a qué se refiere. El contexto siempre da los límites a la definición. Entonces, regresando a 1 Juan 2:2. Obviamente, hemos visto por el contexto, cuando dice aquí todo el mundo, no puede referirse a cada persona que ha vivido o va a vivir en este mundo. Sin entrar en demasiado detalle, entendemos aquí que Juan, el autor de ese libro, estaba escribiendo ante todo a judíos. Entonces aquí está diciendo que Cristo no solamente murió por nosotros los judíos, no solamente hizo propiciación por los judíos, sino también por todo el mundo, para los gentiles también, para los demás que no son parte de Israel, para personas de cada tribu y nación y pueblo y nación. Es la interpretación sencilla y correcta. Es confirmado por Juan mismo. Porque si vamos al Evangelio de Juan, libro de Juan y el capítulo 10, vamos a ver dos cosas aquí, en Juan 10 y en Juan 11.
Vemos que Juan usa la misma fraseología en su evangelio. Primero vamos a ver en Juan 10:16. Mismo autor, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Juan 10:16. Cristo dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Otras ovejas que no son de este redil, no hablo los incrédulos, hablo los gentiles. Dios iba a salvar no solamente las ovejas perdidas de Israel, sino también ovejas de otros rediles, los gentiles. En el siguiente capítulo, en Juan 11, versículos 49 y 52, vemos aquí que Juan usa la misma fraseología que usa en 1 Juan 2:2. Juan 11, 49 y 52, aquí el contexto es de los líderes religiosos decidiendo qué hacer con Cristo. Juan 11, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí tenemos la misma construcción gramatical que tenemos en 1 Juan 2:2. Ven conmigo. Versículo 51, al final. Caifás profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Cuál nación? Israel, los judíos. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. La misma construcción gramatical. Cristo es nuestra propiciación, pero no solamente por nosotros, sino por los de todo el mundo. Aquí dice, Cristo iba a morir no solamente por la nación, sino también para juntar los hijos de Dios en otras partes del mundo. Es lo mismo. Entendemos. Juan dice en 1 Juan 2:2, Cristo no es la propiciación solamente para los judíos, sino también por personas de todo el mundo. Para los mexicanos, para los canadienses, para los estadounidenses. Cristo no murió solamente por judíos, sino por personas de todo el mundo. Una interpretación entonces sencilla y correcta y bíblica en su contexto del versículo que personas a veces no entienden. Entonces esta es la redención particular. Creemos en una redención particular. Cristo vino con el propósito de morir por los elegidos y el propósito de ganar su salvación, y lo hizo. Logró su propósito. No murió por todos, porque no todos serán salvos. Dios no ha escogido a todos. Murió por todo aquel que el Padre había escogido y compró su salvación. Como dije antes, realmente no creemos en una expiación limitada. No limitamos la expiación de Cristo, como Spurgeon dijo. Los oponentes de esa doctrina la limitan. Spurgeon dijo, nosotros decimos que Cristo murió para asegurar infaliblemente la salvación de una muchedumbre que ningún hombre puede contar. Que por medio de la muerte de Cristo no solamente pueden ser salvos, sino que son salvos, deben ser salvos y no pueden correr la menor posibilidad de riesgo de no ser otra cosa que salvos. Esa es la redención particular. No limitamos nada. Cristo murió para salvar a cada persona que va a ser salva. Esa es la redención particular. Ahora, que terminemos con la aplicación. La primera aplicación es esta. Nos hemos enfocado mucho en la pregunta, ¿para quiénes Cristo murió? Pero la respuesta más importante a esta pregunta, que cada persona necesita poder decir, es Cristo murió por mí. Tienes que hacerlo más personal. Tú necesitas creer que Cristo murió por ti. Es no tu responsabilidad investigar para descubrir si Cristo murió en la cruz por ti o no. Tu única responsabilidad es arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo, porque sabes que no hay otra esperanza para ser salvo. Sin Él, sin su obra en la cruz, no hay salvación y no hay esperanza para ti. Tu única responsabilidad es entender lo que Cristo ha hecho, entender tu necesidad de Él y su obra, y después creer que todo lo que Cristo hizo por ti. Tienes que hacerlo personal. Tienes que hacer la aplicación para tu propia vida. En segundo lugar, para los cristianos, aunque hemos estudiado ahora el tema de para quiénes Cristo murió, para nosotros no se queda allí. No es solamente que Cristo murió por ti.
Si también Cristo resucitó, ascendió y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Es la aplicación para el Hijo de Dios. No solamente su muerte en el pasado que te salvó, sino que también Él vive para siempre para hacer intercesión por ti. Estás en unión con Cristo y puedes confiar y descansar en tu Salvador. Y finalmente necesitamos terminar meditando en el amor infinito de Dios para con nosotros. En el amor de Dios, Él hizo este plan de salvación. Dios amó al mundo tanto que mandó a su único Hijo para sufrir y morir por nosotros. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para salvación. Y después mandó a su Hijo para cumplir el plan de salvación por nosotros. Muy importante reconocer que mientras la elección de Dios es algo esencial, no es lo que nos salva. La elección no nos salva. Jesucristo nos salva. Y también hemos pensado mucho en la muerte de Cristo. Necesitamos recordar que es el amor del Padre quien mandó a Cristo para morir por nosotros. No es que Cristo vino y murió en la cruz para ganarnos el amor del Padre. A veces pensamos así o algo así, ¿no? No es que Cristo vino y murió en la cruz para convencer al Padre que debería amarnos. No, el Padre nos amó desde la eternidad pasada y por eso mandó a Cristo para vivir y morir y ganar nuestra salvación. Estaba escuchando a un pastor citar a otra persona quien dijo, y esta cita está en sus hojas para reflexionar lo que dice: la mejor prueba de que Dios nunca dejará de amarte es que nunca empezó. Un poquito difícil entender la primera vez, piénsenlo. La mejor prueba de que Dios nunca dejará de amarte es que nunca empezó. Es decir, no había un inicio del amor de Dios. Y por eso no es posible que habrá un fin. El amor de Dios es eterno, así como Él es eterno. Él siempre nos ha amado. No hay ningún momento en toda la eternidad cuando Dios no te amó, si eres su hijo. Nunca había un momento cuando Dios empezó a amarnos. Y por eso nunca habrá un momento cuando dejará de amarnos. ¡Qué increíble! Que nos maravillemos de un amor así, hermano. De un amor infinito y eterno. Un amor que mandó a su Hijo para morir por nosotros, para que tengamos vida eterna, para que seamos reconciliados con Dios, para que seamos adoptados a su familia y suyos para siempre. No quiero que salgamos nada más con esta información en mente, ya entendiendo para quién Cristo murió. Eso es muy importante. Quiero que salgamos meditando en cuánto me ama Dios. Nunca empezó a amarte. Siempre te ha amado. Y nunca dejará de amarte. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, en verdad no tenemos palabras para alabarte por un amor así. De hecho, nos cuesta mucho trabajo poder captar esta frase, poder entender que tu amor para nosotros también es infinito. Que no ha existido ningún momento en toda la eternidad cuando no nos has amado. Y tú sabes, Señor, que a veces luchamos mucho con eso, que pensamos que por nuestros pecados, ¿cómo es posible que Dios me ama? Que no merezco el amor de Dios. Señor, anímanos con esta verdad. Tu amor es infinito y eterno, así como tú eres infinito y eterno. Y nunca cesará, nunca dejará de ser. Te pedimos, Señor, que nos animes con esta verdad mientras salimos de aquí, para que en esta semana podamos obedecerte y servirte con gozo, como resultado de tu amor para con nosotros, no como un deber, no como algo a fuerzas. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, leer tu palabra, estar en oración, amarnos unos a otros, venir a la iglesia, todo lo que hagamos, Señor, no para que nos ames, sino debido al hecho de que nos amas. Llénanos, Señor, con maravilla, llénanos con asombro del tipo de Dios quien eres y del amor que demuestras para con nosotros cada día. Te pedimos en nombre de Cristo.